vamos a hablar de qué es y qué no es la homeopatía, porque la homeopatía se confunde con muchas otras cosas. Samuel Hahnemann fue un médico sajón, alemán, y este es el padre de la homeopatía. Este fue quien definió cuál era la doctrina del funcionamiento de la homeopatía. Ese cuadro se lo debió hacer un amigo porque en la foto sale bastante peor. Bueno, este es un comentario jocoso, por así decirlo, ad hominem, por el que pido disculpas inmediatamente. Es el último que voy a hacer y lo único que pretendía era marcar el tono distendido de la charla. Por suerte para los científicos, y sobre todo para mí, no importa lo guapo o lo feo que sea, para que tus teorías sean correctas o incorrectas. Pero, sobre todo, yo no tengo nada en contra de este hombre. No tengo nada en contra porque lo que hizo fue disparar una teoría. Y luego la ciencia, los científicos, tienen que refutar o validar esa teoría. Teorías se pueden disparar todas, las más certeras y las más absurdas, da igual, hay que dispararlas todas, hay que enunciarlas todas y luego ya nos encargaremos de cribar las que son funcionales y las que no. Por eso yo quiero colocar a este señor, antes de empezar mi charla, no tanto en contexto como fuera de contexto. Este hombre murió en 1843 y se perdió un último medio siglo, XIX, que en ciencia fue alucinante. En 1863, Louis Pasteur desarrolla la pasteurización. Solo por eso al tío habría que hacerle monumentos en todas las plazas. En el 67, Lister publica el principio antiséptico de la práctica de la cirugía. Antes la gente en las mesas de cirugía cogía unas infecciones que se iba para otro barrio el 90% de las veces. Y gracias a esto, el número de muertos en las mesas de cirugía descendió una barbaridad. La primera vacuna producida en el laboratorio, otra vez por Louis Pasteur, que si ya tenía estatus hay que volver a hacer los estatus otra vez, fue en 1879. El bacilo de Koch se describió en el 82. El descubrimiento de los rayos X fue en 1895, que fue Fleming. La penicilina no la descubrió Fleming, la descubrió un francés que se llamaba Duchesne, lo que pasa es que no le hicieron mucho caso, pero fue el primero que descubrió que la penicilina combatía bacterias. Y además fue un teórico de la lucha de los antibióticos contra las bacterias, y fue en 1897. En 1899 se describió el primer virus, que fue Bacillus. Y en ese mismo año se sintetizó la aspirina, aunque la corteza de sauce se usaba desde hace mucho tiempo, pero en la síntesis de la aspirina y el descubrimiento de cómo funciona como antipirético fue en 1899. Esto estamos hablando solamente del campo de la medicina directa. Si nos paramos en el resto de disciplinas, el origen de las especies se publicó en el 59, en 1864 por primera vez alguien enfoca un espectrómetro hacia una estrella y puede empezar a saber de qué están hechas las estrellas. En el 65, Maxwell publicó sus teorías del electromagnetismo. En el 66, Mendel publicó el primer experimento sobre genética. Y en el 69, Mendeleev publicó sus principios de química, donde se escribe por primera vez la tabla periódica. Todo esto se lo perdió este hombre. Yo estoy convencido de que si hubiera vivido medio siglo más, probablemente él mismo habría mandado a homeopatía a la porra. Porque las enfermedades, muchas de ellas las producen bacterias y muchas de ellas las producen virus. Y cuando él murió no se sabía nada de todo esto. Bueno, ¿qué no es la homeopatía? La homeopatía no tiene nada, pero nada que ver con las medicinas naturales. Ni con la acupuntura, ni con la medicina tradicional china, ni con las flores de Bach, ni con la medicina ayurvédica, lo que quiera que sea, ni con la curación energética, lo que quiera que sea también. Si miramos en internet, hay muchas definiciones, pero lo que viene a determinar qué es la homeopatía es el siguiente principio. Una cosa que produce un síntoma en un paciente sano, si lo diluimos bastante, cura ese mismo síntoma en un paciente enfermo. Es decir, lo similar cura lo similar, por eso se llama homeopatía. Es decir, si la cebolla me hace llorar los ojos, si yo cojo cebolla y la diluyo suficientemente, esa dilución me va a curar la conjuntivitis. Ese es el principio de la homeopatía. ¿Cómo se preparan los medicamentos homeopáticos? Pues de tintura madre, es decir, del compuesto original, podríamos decir zumo de cebolla,
Tomamos 1 mililitro y lo mezclamos con 100 mililitros de agua, teóricamente limpio. Esa es lo que Hahnemann llamaba potenciación, que no es más que diluirlo 100 veces. Lo que pasa es que potenciación es un nombre mucho más bonito. Y hacemos así con ello. Lo agitamos. A eso Hahnemann le llamaba sucusión, pero es agitar la muestra. Hemos diluido 100 veces la muestra. Esa dilución es 1 CH, un centesimal de Hahnemann. Si lo hacemos otra vez, de esa dilución cogemos 1 mililitro y lo volvemos a poner en 99 mililitros y agitamos, tenemos una dilución 2CH, que no es la mitad, es 100 veces menos, es decir, 10.000 veces menos que la tintura original. Vamos siempre de 2 en 2 ceros, 2 órdenes de magnitud. Si alguien recuerda un poquito de química, un mol de sustancia implica que en un litro de agua hay 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos o moléculas de lo que tengamos. Eso quiere decir que un centesimal de Hahnemann 12 ha diluido la cosa 10 a la 24 veces. Es decir, que con una probabilidad de 0,6 sobre 1, es decir, en un 60% de las veces, en un litro encontraremos un átomo o una molécula de la concentración original cuando la medicina tiene 12 CH, es decir, con 12 centesimales de Hahnemann. En el mercado uno puede encontrar compuestos 30 CH. La diferencia entre 12 y 30 no parece que sea mucho. Esto es un medicamento que pone 30 CH, eso es real. Supongamos que en vez de hacer diluciones seriadas, intentamos buscar una masa de agua donde al poner un mol de agua, es decir, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, nuestra dilución fuera 30 CH. ¿Qué volumen de agua necesitaríamos? Necesitaríamos una esfera de agua cuyo radio fuera el radio de giro de Júpiter alrededor del Sol. Ese volumen de agua necesitaríamos. Yo no, supongo que el universo es muy grande, pero yo no sé si existe tanta agua en el universo. Bueno, si diluimos tanto que no queda ni un átomo de principio activo en los compuestos homeopáticos, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Por qué funciona? Pues los teóricos de la homeopatía dicen que es porque el agua tiene memoria. Y la memoria, según ellos, está en la estructura del agua. Ahí, con un par. Directamente. ¿Qué es la memoria del agua? Esto está sacado de la Wikipedia. La estructura de las moléculas de agua, su ordenación, recuerda que ha estado esas moléculas de principio activo allí. Esas teorías no se sostienen, no se mantienen en absoluto, porque cualquier intento de replicarlas ha fallado y, como dice ahí, la comunidad científica rechaza ese concepto. De hecho, hay alguien que ha medido, y está publicado en Nature, que no es una revista cualquiera, es una de las revistas que más índice de impacto tiene en el mundo, ¿cuánto dura la memoria del agua? Es decir, si yo meto algo que polariza un poco las moléculas, ¿cuánto tiempo me duran ordenadas? 50 femtosegundos. Esos segundos. Eso es lo que puede durar la memoria del agua. Que no quiere decir que esa memoria de agua cure nada. Solo quiere decir que la estructura de las moléculas de agua alrededor de moléculas polarizadas dura exactamente eso. Es decir, nada. Si queremos resumir, para no extendernos mucho, por lo menos hay 3 errores básicos que cometen los teóricos de la homeopatía. Primero dicen que cuanto más potenciado esté un producto, más activo es. Cuanto más potenciado, según ellos, cuanto más diluido. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Vosotros, si empezáis a darle veneno a un bicho, cuanto más veneno le deis, más efecto le va a hacer. Hay veces en que estos efectos no son lineales. Por ejemplo, nosotros nos ocurre algunas veces que estamos contaminando almejas. Y bajas contaminaciones producen efectos, pero altas contaminaciones no tanto. Pero tiene una explicación. Es que a altas contaminaciones la almeja detecta que hay contaminación y se cierra hermética y deja de tener metabolismo aeróbico. Entonces, claro, no sufre porque no está expuesta. Pero esas respuestas en forma de U tienen motivo. Lo que no tiene motivo es esto. Es decir, cuanto más
concentrado sea un compuesto, evidentemente más efecto tendrá, no lo contrario. Además, nadie explica por qué cuanto más diluido tiene que tener más efecto. Como hemos visto, la memoria del agua es un concepto que no se sostiene de ninguna de las maneras. Y por otra parte, si existiera la memoria del agua, ¿por qué iba a recordar lo que nosotros queremos? No existiría agua limpia posible. Es decir, el agua tendría polvo de momia, pila de botón, caca de perro, pis de ballena, todo eso. Todo eso tendría el agua, porque por mucho que diluyamos, siempre va a quedar memoria de eso, siempre va a quedar memoria de todo, no estrictamente de lo que nosotros decimos que cura. Hay gente que decía que la homeopatía funciona porque si es un placebo, ¿por qué funciona en animales? Bueno, los animales también son susceptibles al placebo y de todas maneras, aún así, no funciona ni como placebo porque hay estudios que certifican que tampoco funciona como placebo para los animales. Hay gente que aún así apoya la homeopatía y le vamos a dar un repaso. Quiero decir que quiero hacer un repaso de los argumentos de los que apoyan la homeopatía. Primero, si hablas con un homeópata y dice que las farmacéuticas tradicionales, lo que ellos llaman alelopatía, que es para ellos lo opuesto a homeopatía, y para mí es medicina. Dice que las farmacéuticas constituyen un lobby, que presionan, que retienen patentes, que encarecen los medicamentos, y muy probablemente en eso tienen razón. Pero si cambiamos farmacéuticas por empresas fabricantes de productos homeopáticos, el enunciado funciona exactamente igual. Así que no es un argumento a favor de uno o de otro, como mucho están en empate. Con la diferencia de que las empresas tradicionales farmacéuticas sí que invierten muchísimo dinero en investigación. Las homeopáticas no, porque no les hace falta, total, lo van a diluir tanto que lo que te dan es agua o azúcar. Boiron es una empresa farmacéutica que tiene, entre otros productos, tiene muchos productos homeopáticos. Es la empresa que más productos homeopáticos fabrica. Y en 2015, que es el último dato que encontré, ganó 607,8 millones de euros. Otro argumento. Pues hay universidades españolas que dan cursos de homeopatía, o sea que algo serio tienen que tener. Esta noticia de 2016, los cursos de homeopatía están perdiendo el mundo, continuamente, desde 2016, desde años. Y los sistemas públicos están negándose a que la homeopatía participe dentro de las universidades y los centros de estudios públicos. De hecho, una noticia del 4 de junio de 2018 dice que este año es el primer curso sin homeopatía en la universidad pública española. O sea, algo vamos avanzando desde luego. Bueno, pues si no son fármacos, ¿por qué lo venden en farmacias? Esto está extraído de un portal farmacéutico, portalfarma.com, y hace un repaso de la legislación sobre productos homeopáticos. En 2007 ya había legislación sobre ellos, en 2015 se empieza a presionar un poco más, y llega un momento en que dicen, vale, los productos homeopáticos que están en la farmacia, por narices se van a tener que clasificar en con indicación terapéutica aprobada y 2 sin indicación. Tienes que decir, ¿eres del grupo 1 o del grupo 2? El 27 de abril de 2018 empieza a ponerse en vigor la normativa que se hizo en 2007. Es decir, ya habéis tenido tiempo, ¿no? Pues ahora tenéis que encuadrarlos dentro del grupo 1 o del grupo 2, todos los medicamentos homeopáticos. De 2008 peticiones, solamente 12 se quieren incluir en el grupo 1. Todas las demás dicen, vale, sí, nosotros, pero sin actividad terapéutica. Y de esos 12, el Ministerio dice que vamos a ver de esas 12 cuáles se aprueban, que están todavía en estudio. Y si de verdad es homeopatía, yo creo que ninguna. Ninguna puede demostrar que tiene actividad terapéutica. Vuelvo a hacer la pregunta, si es así, ¿por qué las venden en farmacias? Pues porque los fabricantes quieren que se vendan en farmacias. Se podían vender en kioscos, en ferretería o en talleres de reparación de coches, tranquilamente. Pero si se vende en farmacia, gana prestigio. Se está vendiendo al lado de una cosa que cura. Otro argumento a favor de la homeopatía. Hay artículos científicos indexados con revistas importantes que corroboran la eficacia de la homeopatía. Y sobre todo citan ese artículo.
Rey, 2003. Este hombre lo que hizo fue congelar agua, una que era agua destilada o agua ultra pura y otra que había tenido un par de compuestos químicos, y lo había diluido tanto que ya no quedaba nada de ese compuesto. O sea, eran diluciones 30 CH. Y él decía que cuando ese hielo se descongelaba, la luminiscencia que soltaba era distinta, una y otra. No hablaba nada de curación, no hablaba nada de efectividad de esa sustancia. Solo decía que había diferencias. Gran parte, o muchos de los datos que estoy usando en esta conferencia, vienen de un libro gratuito que se puede uno bajar de un blog que se llama elprofedefísica.es, y es un libro que se llama Homeopatía. Y es de un profesor de la Universidad de Granada, un físico que se llama Arturo Quirantes. Yo lo llamé por teléfono porque habría querido que esta conferencia la diera él. Y él me dijo que por problemas de agenda no podía darla, pero a mí me habría encantado. En este libro, este hombre hace un análisis mucho más pormenorizado que el mío sobre este artículo de Rey. ¿Hay algún científico en la sala? Esto es como cuando dice, ¿hay algún médico en la sala? ¿Hay algún científico en la sala? ¿Alguien que haya publicado en revistas científicas? Este es el artículo, porque se puede encontrar y no se lo puede bajar en PDF, y lo he leído de cabo a rabo. Está publicado en 2003, no perdáis de vista la fecha. Para empezar, yo, como soy muy curioso, internet es como es, fui a la dirección del camino de Verdonet, número 2, en Lausana, en Suiza. Allí no hay ningún laboratorio, es una casa particular, de mucha pasta. Eso es un casoplón tremendo. Pero no es un laboratorio de investigación. Este hombre ha hecho esta investigación en su casa, y él solo, sin colaboradores. Ninguna de esas dos cosas es ni un delito ni un demérito. Es decir, alguien puede tener bastante pasta para tener un microscopio electrónico si quiere en su casa, no tiene por qué pertenecer a una universidad o a un centro de investigación. Pero es poco frecuente. El hecho de que la termoluminiscencia de este hielo al deshelarse provenga de que antes ha habido una sustancia química, eso se basa en una referencia. Teixeira. Este hombre es el que afirma eso, y yo me baso en esa referencia para desarrollar toda mi investigación. Estas son todas las referencias que hay en esta publicación. Son 6. Teixeira es Comunicación Personal 1998. Es decir, alguien le dijo algo que en 5 años esta persona no ha publicado en ningún sitio, porque esto es del 98 y está publicado en 2003. En 5 años esa persona no ha publicado esa afirmación, ni la ha apoyado de ninguna manera. También 2 de las citas son autocitas, se cita a sí mismo, y siendo 6 es 1/3 de las citas. Ninguno de estos potenciales problemas de la publicación es un pecado mortal. Está muy mal hablar de uno mismo, pero es la bibliografía que yo mejor conozco. En los últimos 5 años, o sea, las revistas que yo he publicado los últimos 5 años, el número medio de mis citas es 69,7, entre 40 y 219. El artículo para el que para el que cité 219, consulté más de 400 publicaciones y luego solo cité 219. Y yo no soy un premio Nobel. Es decir, esto probablemente es la media de citas en publicaciones regulares, no 6. Yo digo, como mínimo, yo he citado 40. Eso tampoco es un demérito ni tampoco es un pecado mortal. En el material y métodos dice que quien le dio todo el material era Boirón. Esos que habían ganado 607 millones de euros. Puede ser sospechoso, pero tampoco es un delito. Ni tampoco es un demérito para la publicación que un laboratorio que está muy interesado en que tú obtengas resultados positivos te ayude. Esto sí es un demérito. O sea, que gente haya intentado reproducir los experimentos de Rey y que a ninguno le haya salido y que no hayan encontrado jamás diferencia entre agua que ha tenido cloruro de sodio y agua que no tiene cloruro de sodio, y la primera completamente diluida, esto sí es un problema. Es un problema gravísimo. Y esta es la publicación que más citan los homeópatas. ¿Esto es lo mejor que tenéis?
¿Hay alguna publicación en contra? Esto es un trabajo australiano que dice que 1800 estudios demuestran que la homeopatía no funciona. 1800 estudios. Pero queda uno, al menos un argumento más, que es el argumento estrella de los creyentes en la homeopatía. Pues a mí me funciona. A mí me ha funcionado. Yo tenía una cosa, me tomaba homeopatía y se me ha quitado. Repito otra vez, leeros el libro de Arturo Quirantes, que se lo baja uno gratis de internet. Es una lectura breve, amena y muy precisa. El tipo escribe muy bien, muy bien. Da alegría ver que todavía hay gente que redacta con esa precisión. Y yo voy a repetir más o menos los argumentos que él esgrime contra el argumento de a mí me funciona. Primero, el efecto placebo. Si tú crees que una cosa te va a hacer bien, probablemente un síntoma o el síntoma más grave te lo va a quitar. Si a ti te duele algo y tú te tomas algo que el médico te dice que te va a quitar ese dolor, es posible que te lo quite. Pero el síntoma, no la enfermedad. Hay un curioso efecto ultra placebo, que es que cuanto más caro es el placebo, más efecto te hace. Si tú te tomas un antibiótico que vale 8 euros, pero vas a un homeópata y te tomas uno que vale 60, y dices, hostia, esto tiene que ser buenísimo. Si no, ¿para qué me estoy dejando yo las pelas aquí? Es cierto. Hay estudios que demuestran que cuanto más caro es el placebo, más efecto placebo tiene. Luego la interacción médico-paciente. El sistema español de salud es el que es envidiable por otros muchos países, pero está saturado. Evidentemente, tú dices, tengo anginas y voy al médico. Dice el médico, tiene usted anginas, tómese esto, hasta luego. Y has estado 2 minutos con el médico. Si vas a un homeópata, estás un mínimo de 45 minutos hablando con él. Y te escucha, te dice, sí, ajá, sigue, y tú tienes no sé qué, y tú eres el hermano pequeño, has tenido una enfermedad, y habla contigo durante mucho tiempo. Eso potencia el efecto placebo, porque tú te ves atendido y te ves entendido. Otro es que tú te curas porque te toca curarte. El típico efecto de tienes gripe, te curas tomando algo una semana, sin tomar nada 7 días, tomando homeopatía 168 horas. Te da igual. Al cabo de 7 días te vas a curar. Pero tú puedes decir que te has curado porque estás tomando homeopatía. Otro es porque la mayoría de los médicos homeópatas te dicen que no dejes de tomar aleropatía, que la homeopatía es un complemento, se cura mucho en salud por si acaso. Y en este caso, si tú te curas es gracias a la homeopatía, si no te curas es a pesar de la medicina tradicional. Este es un efecto curiosísimo del que no he tenido tiempo de informarme a fondo, pero me tengo que informar. Al parecer hay un 8% de remisión espontánea o de errores de diagnóstico, incluso en enfermedades graves. Es decir, mira, tienes cáncer de hígado y te vas a morir. Y de pronto no. Tienes otra cosa y te curan o remite la enfermedad, porque a veces ocurre. Nada menos que en un 8% de los casos, que no es moco de pavo, es un porcentaje alto. Todo esto está en alguna conferencia de Arturo Quirantes y en el libro. Echad un ojito. Me queda una duda, estoy ya casi terminando. ¿Está bien decirle a alguien que eso que se está tomando es agua del grifo? Si su enfermedad consiste sobre todo en un síntoma, y si eso funciona como placebo, ¿le vamos a quitar ese síntoma? No lo sé. Yo soy un triste biólogo, soy botánico además, y no tengo respuesta para todo. No sé si está bien hacerle un spoiler a alguien y decir, mira, la homeopatía tan cara que te estás tomando, estás tirando la basura porque no te hace efecto. Lo mismo se nos viene abajo o vete tú a saber. No sé si es bueno decirle esto a alguien que toma homeopatía o no. Yo preferiría saber cómo funciona, es decir, cómo no funciona la homeopatía. Así por lo menos, si te lo dicen, si te timan con conocimiento de causa. Y una última pregunta. ¿Es peligrosa la homeopatía? Pues depende. Tomarla no te va a hacer mal, porque tampoco te va a hacer bien, no te va a hacer nada. Es decir, es como, bueno, un Pictolin por lo menos tiene un principio activo. Esto ni siquiera tiene eso. Pero, si abandonas terapias de las llamadas tradicionales, o oficiales, en pro de la homeopatía, es decir, si sustituyes una por otra, eso sí es muy peligroso. Muchísimo. Y vosotros diréis, bueno, ¿y la gente lo hace? Esto es una noticia del Diario de Sevilla, no hace mucho, el 17 de octubre, y
Y alguien hizo un estudio en la revista JAMA Oncology, dice que los pacientes que usan no solamente homeopatía, sino otro tipo de terapia alternativa, abandonan en un 34,1% la quimioterapia, evitan cirugía en un 7% y la radioterapia en un 53%. Eso es una barbaridad. Yo no conocía esta revista y me fui a ver si era la hoja parroquial de algún sitio. No, es una revista que tiene más de 20 de índice de impacto. Es decir, es un revistón de oncología. Si ha publicado esto, es que los tipos han demostrado que sus datos son veraces. ¿Conocen a Tim Minchin? Es ese tío con cara de loco. Este es un showman. Es un tipo que canta y que toca el piano, lamentablemente solo en inglés, pero hay muchas cosas que están subtituladas dentro. Y tiene un poema cantado que se llama Storm, que dice que fue un día a una cena con unos amigos y había una chica súper alternativa. Decía, la realidad no existe. Y te decía, bueno, si no existe, en vez de salir por la puerta por la mañana en tu casa, sal por la ventana. Si no existe la realidad, ¿qué más te da, no? Y decía la otra, pues sí, las medicinas naturales. Y se fue cabreando y le dijo al final, ¿tú sabes cómo se llama la medicina alternativa cuando funciona? Medicina. Yo creo que no hace falta investigar más para comprobar que la homeopatía no funciona. Porque está claro que contra 1800 estudios, yo creo que ya es suficiente. Esto lo podéis ver en internet por ahí, porque es muy divertido el tipo. Es muy descreído, pero es muy divertido. Y ahora yo querría oír sus opiniones. Muchas gracias por la atención.